Directa. Todo un tema, de la extinción de al menos 109 fideicomisos federales y bueno, pues el uso de recursos para otros fines o la canalización de los mismos por otras vías que se ha venido discutiendo en la Cámara de Diputados. Y para un análisis a propósito de todo este tema, nosotros agradecemos el que nos acompañe por la vía telefónica Juan Jesús Ramírez Ramírez, coordinador de la licenciatura en Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José Ángel. Un saludo para ti y para la audiencia que nos acompaña en esta transmisión. Pues a ver, ¿por dónde empezamos? Porque vaya, pues que este tema ha dividido no solamente a la clase política, sino también a las opiniones de diferentes sectores que simplemente ahora no saben qué va a suceder con esos recursos que se tenían ya asignados, etiquetados, garantizados para diferentes actividades, cítese desde el apoyo a deportistas de alto rendimiento, pasando por el cine, actividades culturales, científicas, tecnológicas. Pues complicado, ¿no? Totalmente de acuerdo, y me parece que lo señalas muy bien, José Ángel, en la necesidad de empezar por esa situación de incertidumbre. Y la primera incertidumbre es cuál es la razón detrás de la desaparición o del intento de desaparecer estos fideicomisos. Hay dos grandes explicaciones que se han mencionado. Una tiene que ver con utilizar estos recursos para combatir los efectos que ha tenido la contingencia sanitaria. Entonces se habla de que poder ocupar estos recursos para atender la contingencia es la razón de su desaparición. Ahí la pregunta sería, bueno, si la contingencia ya tiene alrededor de medio año teniendo una manifestación entre la vida social, ¿por qué hasta ahora se toma la decisión? Y la otra gran explicación tiene que ver con un uso propio de los fideicomisos y una acusación de un mal manejo. Aquí también llama la atención porque ya hay mecanismos que establecen la vigilancia y el uso adecuado de estos fideicomisos como para que ese sea un recurso, y también llama la atención que hay otros fideicomisos, por ejemplo el de aduanas, que ha sido criticado precisamente por un uso discrecional. Hay otros fideicomisos como de apoyo a la milicia que se mantienen sin tocar, cuando otros fideicomisos como el Fondo para Desastres Naturales, para cine, para deportes y muchísimos de ciencia y tecnología sí están siendo sujetos de esta desaparición. Híjole, pues, y partiendo de todo esto, se siguen dando discusiones, maestro, porque tendríamos que referir que, por ejemplo, pues Morena pretendía retirar la reserva de 101,000 millones de pesos correspondiente al Fondo para financiar gastos catastróficos de salud. Esto es para 21 tratamientos diversos. Y por lo pronto, bueno, pretendían hacer eso, tomar el recurso. Parece que la reserva que analizaban en la Cámara, al final aceptó Morena retirarla para que no se tomen estos recursos, pero sí se aprecia relativa urgencia por jalar dinero de donde se pueda. Sí, precisamente hubo cerca de 300 apreciaciones particulares en cuanto a esta iniciativa de ley, que en lo general se aprobó, pero prácticamente cada uno de los fideicomisos tuvo su propia reserva. La gran mayoría pasaron sin ninguna modificación, y efectivamente se aprecia una necesidad de obtener recursos de donde sea posible para poder implementarlos en otras prioridades que tendrá el gobierno federal. Y aquí también es llamativo que si bien la crítica es fundada, la crítica en cuanto a un posible mal manejo de los recursos y que siempre se puede mejorar, hacerlo de manera más eficiente, que el destino sea más útil pensando en el bienestar social, lo que llama la atención es que no haya alternativas para suplir eso. Se critica el uso de los fideicomisos por su potencial discrecionalidad, por su potencial mal manejo, pero nos deja otra vez con esa palabra que mencionaba, con incertidumbre. Le quitamos los recursos a estos destinos, y mientras, ¿qué va a ocurrir con eso? Si ocurre un desastre natural, ¿de dónde se va a tomar? Si ocurre una necesidad de impulsar el deporte o la cultura, que se ha dicho que se van a mantener estos recursos, ¿de dónde se van a obtener si ya no está este fideicomiso? Y me parece que el gran perjudicado es ciencia y tecnología, con instituciones tan diversas como el CIDE, centrado en temas económicos, pero también instituciones que tienen que ver con fenómenos de estudio más de las ciencias humanas,
como el Colegio de la Frontera Norte, el Colegio de Michoacán, e incluso también centros que tienen que ver con desarrollos tecnológicos, matemáticos, médicos, que si el motivo es atender la contingencia sanitaria, ¿por qué se deja descuidado un área que precisamente puede ayudar y que algunos proyectos que están buscando contrarrestar los efectos de la contingencia sanitaria quedarán desprovistos con la desaparición de estos fideicomisos? Hasta el momento, de lo poco que se tiene como respuesta por parte de las autoridades es que ninguno de estos apoyos desaparecen y simplemente se van a canalizar de manera directa a través de las diferentes dependencias que estén relacionadas con el apoyo del cual se trate. ¿Basta esa respuesta? No basta porque es una respuesta coyuntural o contextual a atender esta situación. La cuestión de los fideicomisos es que como ya había una reglamentación, se tenía la certeza de que más allá de en qué año estuviéramos, en qué situación estuviéramos atravesando, había un fondo destinado para eso. Hoy en día, como la contingencia ocupa mucho la atención de la ciudad, de la sociedad y de la clase política, es un tema que está particularmente siendo seguido por muchos sectores y hay respuestas en torno a cómo se va a atender. El asunto es qué va a pasar después, cuando el problema no sea la contingencia sanitaria, sino otro tipo de contingencia que nos ponga en aprietos, ¿a cuál recurso se va a acceder? Hoy en día no hay una alternativa, tendrán que diseñarla, y otra de las preguntas es, si se va a dejar fuera este tipo de figuras, ¿por qué no se plantea desde antes cuál va a ser la alternativa? Estamos en una incertidumbre de cómo vamos a contrarrestar los efectos, quizá no ahora, sino en una situación posterior. Y los eventos justo son así, eventuales, no se pueden programar, y algunos fideicomisos ayudaban precisamente a estar preparados ante estas situaciones que se salían de lo sistemático y de lo programático. Claro. Lamentablemente el tiempo se nos ha venido encima, quedan todavía dudas y todavía algunos factores por analizar, pero por lo pronto nosotros agradecidos, maestro Juan Jesús Ramírez. Al contrario, un gusto, y estar atentos ahora a la discusión que se va al Senado. En efecto. De nueva cuenta, muchas gracias. Es el coordinador de la Licenciatura de Estudios Políticos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Regresamos enseguida.